Hola, hola, Caracola. Bueno, hoy estamos aquí con la lectura del cuarto capítulo de El silbido del abismo. Esta será la última lectura que haga públicamente, porque si no, no tiene gracia. Tenéis que leerlo vosotros. Así que nada, ya sabéis, si os deja con la gusilla de saber qué pasa, pues lo tenéis que leer, no os queda más remedio. ¿Vale? Vamos a ello. Capítulo 4. El juramento de las mareas. Canción recomendada: Soldier Poet King de Ogelos, Lost de Coldplay y No Returning from the Past de Mark Boudreau, o Bordeaux, o como se pronuncie. Ya lo veréis escrito. ¿Ok? Vamos a ello. El trayecto de regreso desde el talud hacia la zona de las cúpulas estuvo marcado por el sonido suave de sus movimientos en el agua y las preguntas de Laia, especialmente sobre las facciones. Las facciones aquí no son solo grupos, Laia, son reflejos de lo que llevas dentro. Las herederas del abismo, dijo Hanta, haciendo una pausa al notar la mirada de Neiva. Son aquellas que no pueden olvidar lo que les hicieron, lo que perdieron. Han sido arrastradas por el dolor, el rencor o la necesidad de justicia. Buscan venganza, y a menudo esa venganza se convierte en una parte de su ser. Para ellas, el océano no es solo un lugar de transformación, sino de justicia. Como Neiva, que tiene un fuego ardiente en su interior, y como tú, que tal vez de alguna manera te sientas perdida o llena de culpas. Es un lugar donde la lucha por la justicia tiene su precio. Laia observó en silencio, pensando en cómo esa facción podría ser el reflejo de la desesperación y el odio que a veces sentía por el mundo humano. Aunque no compartía la ira de Neiva, no podía evitar sentir una conexión con lo que él describía. Su propia lucha interna era profunda y compleja. ¿Y si no quiero ser vengativa? ¿Puedo cambiar? Hanta sonrió suavemente. Sí, aquí siempre hay opciones. El océano te ha traído hasta aquí porque hay algo en tu interior que resonó con su llamado. Pero no todos llegan aquí. Solo los que se pierden en el océano tienen la oportunidad de convertirse. Si tu cuerpo se ha encontrado, significa que el océano no te ha acogido. Si desapareces, significa que el océano te ha dado otra opción. Laia replicó, frunciendo ligeramente el ceño. ¿A qué opción te refieres? El océano evalúa tu dolor y tus deseos más profundos antes de decidir qué hacer contigo. Si hay odio y rabia, la transformación puede ser más agresiva, como lo fue con Neiva. Pero si hay tristeza y desesperanza, la conversión suele ser más serena, aunque la persona debe decidir si quedarse y o sanar. Algunas incluso rechazan la transformación y simplemente desaparecen en el océano sin dejar rastro. Laia pensó en su propio dolor, en las cicatrices que había dejado en su vida y las que seguían sangrando por dentro. De alguna manera sentía que el océano había escuchado su sufrimiento, pero no sabía cómo enfrentar esta nueva vida. Al igual que muchas sirenas, su despertar fue extraño. No era solo el choque de perder su humanidad, sino que había algo liberador, casi como una sensación de descanso. La mezcla de alivio y confusión era tan contradictoria que no sabía si debía sentirse agradecida o perdida. ¿Y la facción Guardianas de las Aguas? Preguntó Laia, queriendo comprender el otro lado. Hanta sonrió suavemente, como si se hubiera estado esperando esa pregunta. La facción Guardianas de las Aguas vemos el océano como un lugar de sanación. No buscamos venganza ni violencia. Creemos que las sirenas como tú han sido traídas aquí para sanar lo que los humanos no pudieron sanar. Ni interferimos con los humanos, pero tampoco los protegemos. Solo guiamos a quienes llegan, explicando las reglas del océano. No hay juicio aquí, Laia, solo aceptación. Laia pensó en lo que le decía Hanta. La paz de la facción Guardiana de las Aguas parecía algo distante en su mente. Mientras más pensaba, más le parecía que esa paz podría ser el único camino posible para ella, si pudiera dejar atrás el peso de sus propios demonios, pero ¿era eso lo que realmente quería? ¿Y qué pasa con las errantes? Preguntó, sin querer dejar ninguna facción sin explorar. Hanta tardó un momento en responder, como si buscara las palabras adecuadas. Las errantes son las que no han decidido su camino. Algunas están en un estado de transición, sin saber si quedarse aquí o tratar de volver al mundo humano. Muchas llegan en shock, atrapadas entre lo que fueron y lo que son ahora. No todas encuentran su hogar, y algunas terminan perdiéndose del todo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pero hay otro lado en ellas. Son las que más exploran los límites de lo que significa ser una sirena. Fueron las errantes quienes desarrollaron la alquimia más avanzada y crearon los anillos de transformación,
aquellos que permiten adoptar forma humana bajo ciertas condiciones. Por eso el Consejo regula su uso, pero no todas las errantes siguen las normas. Neiva sonrió con malicia. Algunas creen que la transformación no debería estar limitada por reglas impuestas, y cuando hay demanda, siempre hay quienes están dispuestas a vender fuera del control del Consejo. Laia frunció el ceño en desaprobación y repitió con voz tensa las palabras que le habían chirriado. ¿Venta clandestina? Digamos que no todos los anillos en circulación son legales. Hunter la miró con calma, pero había algo más detrás de sus palabras. Y no todos los que buscan lo hacen por las razones correctas. Laia se quedó pensativa, absorbiendo toda esa información. ¿Entonces puedo volver a ser humana?, preguntó, incapaz de contener la duda que le había estado rondando desde su despertar. Hunter la miró con seriedad, pero con comprensión. Tal vez. Se encogió ligeramente de hombros y continuó. Pero esa es una decisión que dependerá de ti. El océano no te obliga a quedarte aquí, Laia. Si alguna vez superas lo que te ha traído hasta aquí, podrías volver. Como digo, esa decisión y lo que pase después depende de ti. En su interior, Laia seguía sumida en confusión, y la idea de regresar al mundo humano le parecía tan lejana como el sol que empezaba a asomar por el horizonte bajo el agua. Recordó lo que había vivido antes de que llegaran sus guías y levantó la cabeza hacia ellas, un nudo formándose en su garganta. ¿Y Maja? ¿Ella cómo llegó aquí?, preguntó Laia, dejando que la curiosidad superase a la desconfianza. Perdón. Hunter volvió a sonreír, con un toque de compasión en su rostro. Maja... Bueno, su camino fue diferente al tuyo. Ella llegó aquí por el dolor y la traición, pero no, de una forma más intensa. Su rabia la arrastró. Se pasó la mano por el cabello, como tratando de ordenar un recuerdo caótico. Como te he comentado, el océano no solo acoge a quienes están rotos por el dolor, sino a aquellos que tienen un fuego tan fuerte dentro que no pueden apagarlo. Sus ojos brillaron con intensidad mientras hablaba. Y cuando te encuentras con ese fuego, la transformación es rápida y feroz, a veces más de lo que uno puede manejar. Hunter bajó la mirada por un instante, respirando hondo antes de continuar. Por eso en su caso, la facción vengativa fue lo único que pudo darle sentido. La venganza para ella es lo único que le queda. Laia repitió incrédula. ¿Es lo único que le queda? Puede ser que sí, pero no olvides que cada sirena tiene un camino que decidir. Algunas como tú pueden encontrar paz, otras como Maja deben aprender a controlar ese fuego antes de que las consuma lo que queda de ellas. Laia no estaba segura de qué camino tomaría, pero algo en su interior le decía que el océano le había dado una oportunidad, no solo para sanar, sino para entender algo más profundo sobre sí misma. Y al menos, por ahora, pensaba que eso era suficiente. No te preocupes, contestó Hunter, dándole un apretón reconfortante en la mano. Aquí no hay respuestas fáciles. Tienes tiempo para entender lo que quieres. Si alguna vez decides que prefieres regresar al mundo humano, podrías tener esa opción, una vez que hayas superado tus propios demonios. Pero hasta entonces, deberás aprender a vivir como una de nosotras. Las guardianas de las aguas ayudamos a sanar, a encontrar la paz en lo que somos. Las herederas del abismo, su recorrido es diferente. Neiva nadaba delante de ella, su silueta casi se fusionaba con las sombras del océano, hasta que la luz del sol comenzó a ganar terreno, dejando brillos iridiscentes en sus escamas. Hunter la seguía, observando a Laia con una leve sonrisa en el rostro. Laia intentaba asimilar lo que acababa de aprender sobre las facciones. Te lo explicaremos mejor cuando lleguemos, había dicho Hunter anteriormente, con una intensidad que sugería que lo que le esperaba sería más que un simple formalismo. La ceremonia de bienvenida del consejo y la comunidad estaba cerca, y Laia sentía un nudo en el estómago al pensarlo. El momento de ser presentado oficialmente ante todas estaba a punto de llegar, y su ansiedad social comenzaba a aflorar con fuerza. Ser vista, observada, evaluada por tantos ojos, la aterraba. Tranquila, se repitió a sí misma, intentando calmar el torrente de pensamientos que invadía su mente. Pero el miedo a la exposición no desaparecía fácilmente. Se preguntó si, como tantas otras ocasiones, podría simplemente desvanecerse en la multitud y evitar ser el centro de atención. A medida que avanzaban, Laia notaba cómo el paisaje cambiaba. El fondo marino se volvía más uniforme, dominado por enormes estructuras de coral y esponjas que formaban un laberinto natural. Las aguas comenzaban a iluminarse con destellos bioluminiscentes, dispersos como estrellas en la oscuridad. Era como si el océano mismo se transformara ante sus ojos, mostrando una serenidad misteriosa.
pero también un propósito que parecía trascenderlo todo. Llegaron a su destino, y más sirenas se unieron al grupo, sus cuerpos deslizándose con gracia entre el agua fría y cristalina. La ceremonia tendría lugar en un espacio apartado, casi oculto entre una red de formaciones rocosas y corales de colores vibrantes que desafiaban la penumbra antártica. Columnas naturales de roca negra se alzaban hacia la superficie cubiertas de algas y esponjas bioluminiscentes que emitían un resplandor azulado y verde, creando sombras danzantes sobre el fondo marino. El agua estaba cargada de partículas microscópicas de fitoplancton que al desplazarse reflejaban la luz en destellos sutiles, como polvo de estrellas flotando entre las corrientes. Entre las rocas, pequeños krill y copépodos se desplazaban en bancos irregulares en un vaivén hipnótico, acompañando el susurro constante del océano. Laia percibía el frío profundo y una presión ligera, pero constante, que recordaba la densidad de los glaciares cercanos, y el sabor salino del agua al respirar entre sus pulmones adaptados. Sin embargo, la sensación no era hostil. Cada corriente, cada roce de coral, parecía transmitir un mensaje silencioso, un recordatorio de que aquel lugar estaba vivo y vigilante, un santuario suspendido entre luz y sombra, entre lo conocido y lo que no. Las aguas eran más claras aquí, y la bioluminiscencia que emanaba de las estructuras submarinas creaba un ambiente etéreo, un juego de luces que daba la sensación de estar en un templo olvidado, casi mágico. Entre los corales y esponjas brillantes, pequeñas medusas translúcidas danzaban lentamente, sus campanas blancas y delicadas reflejando la luz tenue del entorno. Laia reconoció, aunque sin nombrarlas, a Dupilmaris antártica, criaturas que se alimentaban de copépodos y larvas que flotaban entre las corrientes, y cuya presencia añadía un ritmo silencioso al latido del océano. Sobre sus cuerpos translúcidos, diminutos anfípodos aparecían como puntitos blancos, aferrados pero inofensivos, creando un espectáculo de vida microscópica que acompañaba cada movimiento del agua. En el centro había una plataforma flotante de piedra, rodeada de una serie de círculos concéntricos formando por la luz de estas criaturas marinas. Laia pudo ver que no era un espacio común, sino un lugar cargado de energía ancestral, donde cada movimiento parecía resonar con el océano mismo. «Este es el lugar donde tiene lugar la llamada del abismo», dijo Hanta, señalando el entorno con un gesto sutil. «Aquí las nuevas sirenas se presentan ante el consejo y la comunidad. Es donde todo comienza». Laia observó a su alrededor, sintiendo una mezcla de fascinación y aprensión. El lugar tenía una quietud sobrenatural, como si todo esperara algo, como si el océano mismo la estuviera observando. «Este es el umbral», continuó Hanta señalando la piedra flotante. «Es el paso entre lo que eras y lo que serás aquí. La ceremonia sirve para que se te asigne un camino, un destino dentro de las facciones, y es aquí donde comienzas a comprender realmente lo que significa ser parte del océano». Neiva al frente parecía más distante que nunca. Su rostro era serio, como si esperara que Laia comprendiera la magnitud del momento, sin necesidad de hablar. «¿Y cómo se llevará a cabo?» La voz de Laia apenas un susurro, como si debiera interrumpir la paz de ese lugar que parecía arcaico. «Te presentaremos ante las colíderes», replicó Hanta. «Ellas te asignarán tu rol dentro de las herederas del abismo. Pero antes de que entres, debes entender que este lugar está lleno de poder. Aquí tus decisiones resonarán más que nunca». No pudo evitar sacudirse, con un escalofrío. La solemnidad de la situación la envolvía, pero al mismo tiempo sentía que este podría ser el momento en el que finalmente entendiera su lugar en este nuevo mundo. Hanta le hizo un leve gesto a Laia para que avanzara hacia la plataforma. Ella tragó saliva y obedeció. Aunque la ansiedad se enredaba en su interior, a medida que se separaba de sus dos únicos puntos de referencia en esta nueva realidad, la sensación de estar expuesta aumentaba. Al otro lado, una sirena de cabello azul cortado en pixie cut, con rasgos asiáticos y expresión impenetrable, se mantuvo junto a Neiva y Hanta. Su complexión, era media, su piel reflejaba un sutil brillo bajo la luz marina, y sus ojos oscuros observaban con la calma de quien está acostumbrada a desempeñar su papel sin vacilación. Con un movimiento escueto, señaló a Maja su decisión. Con un movimiento escueto, señaló a Maja su dirección. Maja emergió de entre las sombras del fondo marino y nadó hasta colocarse al lado de Laia. No la miró ni por un segundo. Su postura era rígida, contenida, como si cualquier intento de interacción fuera innecesario o indeseado. Laia sintió un impulso de hablarle, de decir algo que rompiera el peso de ese silencio tenso,
pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta, entre la incertidumbre y el temor de no saber qué estaba pasando realmente. Magda tampoco hizo el intento. Un movimiento entre ellas captó su atención. 9 figuras surgieron de una especie de palco elevado, siluetas que parecían extenderse como sombras contra la bioluminiscencia que envolvía el lugar. La conversación entre las sirenas que formaban el público se fue acallando de inmediato, como si una corriente silenciosa se extendiera por todo el espacio. Las 9 líderes descendieron con la elegancia fluida de quienes han habitado el océano desde siempre. Sus colas dejaban rastros efímeros de luz a su paso, y cada una portaba algún símbolo distintivo. Un brazalete dorado, collares y pulseras de conchas, tatuajes iridiscentes que parecían moverse con el agua, se posicionaron en un semicírculo alrededor de la plataforma central, sus rostros serenos pero inquebrantables. Hunt inclinó levemente la cabeza en señal de respeto. El Consejo de las Mareas ha llegado. Neiva a su lado mantenía una expresión neutra, pero había algo tenso en su postura, una expectación apenas contenida. Laia tragó saliva. Sentía el peso de la mirada de aquellas sirenas sobre ella, como si sus ojos pudieran ver más allá de su piel, más allá de su forma, como si estuvieran observando directamente su alma. La figura se avanzó con la gracia serena de alguien que conocía el océano como una extensión de su propio cuerpo. Su cabello oscuro flotaba en el agua en gruesas ondas, enmarcando un rostro de facciones firmes pero armoniosas, marcadas por la experiencia. Sobre su piel cobriza se dispersaban manchas más pálidas, como si el océano hubiera dejado en ella rastros de espuma y coral. Sus ojos, de un gris profundo, eran como la superficie del océano en calma antes de una tormenta, observando con la paciencia de quien había visto innumerables mareas. Alrededor de su cuello llevaba un collar de conchas pequeñas y pulidas, dispuestas en una espiral, que recordaba la corriente de un remolino, y en sus muñecas unas pulseras de conchas blancas, símbolos de la facción pacífica. Su cola larga y elegante era de un azul profundo, que se desvanecía en tonos verdosos hacia las aletas, como si hubiera sido tejida por los colores del agua en su estado más puro. Cuando se movió, las escamas reflejaron destellos suaves sin la agresividad del brillo de las aguas abiertas, sino con la calidez de la bioluminiscencia en la oscuridad. Aquí tenemos a la sirena en cuestión, que ya lo he presentado, y se llama Sana. Laia la nombró con una voz firme pero tranquila, cargada de la gravedad de las profundidades. Eres llamada a presentarte ante el océano y a tomar el juramento de las mareas. Laia sintió otro escalofrío recorrer su espalda. Sus dedos se crisparon sutilmente contra la palma, en un gesto inconsciente de querer aferrarse a algo. El momento había llegado. Con la mirada de la multitud sobre ella, mientras avanzaba, apartó los ojos apenas un segundo, como si buscara un punto fijo en la sombra del agua antes de obligarse a levantar la barbilla. Se fijó en la superficie de la plataforma de piedra. En su centro, tallado de una precisión imposible, había un antiguo dibujo en espiral, surcado por líneas que recordaban a las corrientes del océano. Contuvo el aliento y avanzó lentamente hacia el centro de la plataforma. La punta de su cola tembló de forma casi imperceptible, revelando la tensión que trataba de ocultar. Cuando su cuerpo se alineó con el centro del símbolo, el agua pareció responder de inmediato. Una corriente emergió desde el lecho marino y la envolvió en un remolino de luces líquidas. Durante un instante sintió el peso del océano sobre su piel, como si algo la estuviera evaluando, midiendo su esencia, probándola. El remolino de luces líquidas, os pondré en la edición del vídeo en color. Cuando la corriente se disipó, una extraña sensación recorrió su cuerpo. Laia bajó la vista. Su camisón, la última prenda que la ataba a su vida anterior, había desaparecido. En su lugar, un top sin mangas cubría su torso, ajustándose a su figura como si siempre hubiera sido parte de ella. La estructura era suave, pero resistente, y el material parecía respirar con ella, adaptándose a cada movimiento. No era tela ni escamas, sino algo intermedio, vivo de algún modo. Su color variaba sutilmente con el movimiento del agua, combinando con los tonos de sus propias escamas, como si el océano mismo la hubiera vestido. En su mano descansaba un pequeño objeto, frío y reluciente. Una caracola iridiscente brillaba bajo la luz del océano, reflejando tonos plateados y azulados. Laia la giró entre sus dedos, sintiendo un cosquilleo recorrer su piel, y un ligero mareo. La caracola vibraba ligera contra su piel. Laia pasó el pulgar sobre sus bordes lisos sin darse cuenta, como si buscara comprobar que era real. Neiva rompió el silencio. Su mirada era intensa y fija en la caracola. Sus labios se curvaron, como si pronunciar aquellas palabras le pesara. Ese es el eco del océano, dijo finalmente. Hanta continuó, inclinando ligeramente la cabeza, con un deje de respeto en su voz. Sus ojos evitaron los de Laia, como si temiera desafiar la presencia del objeto. Es un vínculo con la esencia misma del océano. Lleva desaparecido siglos. Laia la sostuvo con más firmeza, apretando los dedos, hasta que sus nudillos palidecieron. Sus ojos se abrieron y cerraron con rapidez, delatando la ansiedad que trataba de contener. El eco del océano.
¿Qué significa? Neiva soltó una leve risa sin humor, un sonido breve y áspero que se disolvió enseguida en el agua. Sus hombros se tensaron, como si compartiera una verdad que preferiría callar. Significa que el océano tiene planes para ti. Espero que estés preparada. Antes de que pudiera preguntar más, las coliteras empezaron a hablar. Sus voces se alzaron como un solo eco, vibrando en el agua con un peso imposible de ignorar. Sus ojos, abiertos y fijos en Laia, no pestañearon y sus manos se entrelazaron en un gesto solemne. El océano acoge, pero también reclama. Cada palabra golpeaba con una corriente invisible, resonando en su interior como una advertencia y una promesa. Laia cerró los párpados un instante, intentando protegerse del impacto. La justicia es un eco del océano. Un temblor recorrió su cuerpo, y su cola se agitó suavemente, incapaz de permanecer inmóvil. No perturbarás a los humanos sin causa justa. Las frases parecían grabarse en su mente, hundiéndose como anclas en su ser. Inconscientemente, rozó con el pulgar la superficie de la caracola, intentando buscar consuelo en su textura fría y lisa. El océano es libre, pero la libertad viene con la responsabilidad. El silencio que siguió se sintió tan denso como el agua que la rodeaba. Cerró la mano en torno a la caracola. No sabía qué significaba aún todo aquello. No entendía por qué el océano la había marcado, pero lo descubriría. Y con ese pensamiento nadó hacia atrás, los músculos de sus brazos aún tensos, dejando a Maja tomar su posición. Y hasta aquí el capítulo 4. El capítulo 5 se llama El eco del océano y explora, pues, cómo es esa presentación de Maja, después un poco cómo será el sitio donde va a vivir Laia, y hay más cositas, evidentemente. Todavía queda todo esto del libro. Así que ya sabéis, si os ha gustado lo que habéis estado escuchando hasta ahora, pues, por favor, apoyadme un poquito y comprad el libro. Bueno, leedlo, comprarlo, ya sabéis. En Amazon, además, creo que si tenéis el Prime, está puesto en Kindle Unlimited y es gratis, creo. No sé cómo funciona eso, ya lo tenéis que bichar vosotros. Muchas gracias por el apoyo, espero que os haya gustado y hasta luego.